Hola a todos, soy Arturo Ruelas Villarreal, profesor de física para Unitips. Bienvenidos a este live. Pues vamos a comenzar con esto. Nuevamente me presento, Arturo Ruelas Villarreal, ingeniero mecánico y sistemas energéticos. Tengo una maestría en el área de educación, he escrito bastantes libros y bueno, el tema que tenemos el día de hoy se llama leyes de Newton. Y para esta parte de leyes de Newton, voy a empezar primero con una pregunta que va a detonar todo este tema. ¿De qué se trata la pregunta? Esta pregunta sí, quiero que les quede claro. Para poderla responder van a tener que ver todo el video completo y en función de eso van a tener que determinar un juicio. Dice así: una nave espacial se desplaza con los motores apagados durante 30 segundos. Luego enciende los cohetes durante 1 minuto y los apaga. ¿Qué leyes de Newton se están aplicando? Opción A, primera ley de Newton. Opción B, segunda ley de Newton. Opción C, las 3 leyes de Newton. Opción D, tercera ley de Newton. Y bueno, para iniciar esto, vamos a comenzar a hablar de las leyes de Newton. ¿Qué es esto? Bueno, toda la base de la física, toda la base de la mecánica, son con respecto a las leyes de Newton. Y entre ellos tenemos a la primera ley de Newton, también conocida como ley de la inercia. ¿Qué será esa primera ley de Newton? Aquí le voy a poner primera ley de Newton. Primera ley de Newton. Y esa ley se le conoce también como ley de la inercia. ¿Qué será esa primera ley de Newton? Bueno, en principio te digo que habla de 2 condiciones básicamente. La primera ley de Newton te dice que aplica para cuerpos en reposo y aplica para cuerpos en movimiento. Te dice la primera ley de Newton: todo cuerpo en reposo. Y en este caso, ¿cómo te voy a ejemplificar esa parte de todo cuerpo en reposo? Bueno, pues te voy a poner aquí un carrito. Y ese carrito que tenemos por acá se encuentra ahí estacionado sin moverse. Todo cuerpo en reposo. Y como bien te mencioné, la primera ley de Newton te dice también que habla de 2 condiciones: todo cuerpo en reposo o en movimiento. Y en este caso te voy a poner un carrito como tal, nuevamente, pero ese carrito va a tener cierta característica. Ese carrito se encuentra ahora en movimiento. Todo cuerpo en reposo o en movimiento te dice que permanecerá, aquí le voy a poner permanecerá en reposo. Y aquí le voy a poner también nuevamente el carrito, permanecerá en reposo. Te pongo el carrito de este lado. Como vimos, mi carrito quietecito, ahí aparece. O en movimiento, Y aquí le voy a poner el carrito en movimiento nuevamente. Esta parte. Y aquí le pongo el carrito. Y observa esta primera parte. Todo cuerpo en reposo o en movimiento permanecerá en reposo. Este objeto en reposo dice que continúa con su mismo estado. Este cuerpo en movimiento dice que permanecerá en movimiento. En ausencia, a falta de una fuerza resultante. A falta de una fuerza resultante. ¿Cuándo vamos a notar esa primera ley de Newton, o también llamada ley de la inercia? Dice: si un carro se encuentra parado sobre una avenida, por acá se encuentra el carrito, parado sobre la avenida, aquí tienen el carrito. Si no existe una fuerza como tal, alguien que lo empuje, el motor del mismo carro, ese carro continuará en ese mismo reposo. Si un carro se encuentra en movimiento,
y por ejemplo, bueno, pues tenemos el carro en movimiento y yo oprimo el acelerador y lo suelto de repente y ya agarró cierta velocidad y lo suelto de repente, ese carro va a continuar en movimiento. Que en ese caso dicen, pues sí, pero después se frena, ¿no? De repente pensemos, pues sí, pero después de un rato se frena. Se frena por relación a lo que sería la fricción con el suelo, la fricción con el aire. Sin embargo, en un ambiente más controlado, como lo que sería el espacio, y ahí recuerda tu pregunta inicial en ese caso con respecto al espacio, si el cuerpo está en movimiento, continuará su estado de movimiento. Entonces la nave espacial que se te planteaba de entrada, pues si estaba en movimiento, continuará su estado de movimiento indefinidamente mientras no haya una fuerza resultante que modifique dicho estado. Ahora, tenemos otra cuestión. Esta ley también se le conoce como ley de la inercia. ¿Y qué es la inercia? Es la tendencia que tiene un cuerpo a continuar con su estado de reposo o con su estado de movimiento. ¿Dónde notamos la inercia? Hay experimentos muy simples para que ustedes puedan realizar, donde se puede notar la parte de la inercia. Por decir algo, si tenemos un vasito y ese vasito lo colocamos abajo de un mantel y jalamos rápidamente ese mantel, este cuerpo que se encontraba en reposo tiende a continuar con su estado de reposo. De eso habla la primera ley de Newton. Igualmente, si el cuerpo se encuentra en movimiento, tiende a continuar su estado de movimiento. Ok. Ahora, hablando de esta primera ley de Newton, que también se le conoce como ley de la inercia, pues entendamos lo siguiente. Observa aquí. Imagínate que nos encontramos en una carrera. Y yo voy en un carrito muy pequeño. Y aquí voy a competir contra un camionzote que aparece de este lado, que tiene mayor masa. Aquí está un camionzote. Díganme cuál de los dos carros, cuál de los dos vehículos aceleraría primero. Van a decir, depende del motor, depende del carro. No, depende de un factor muy simple que es la masa. Una medida de la primera ley de Newton, una medida de la inercia, es justamente la masa. A mayor masa, mayor inercia. Y aquí tienes, en este caso, estos dos carros que se encuentran en reposo. Y la primera ley de Newton te dice eso. Todo cuerpo en reposo continuará con su estado de reposo. Y la inercia te dice, estos dos tienen tendencia a continuar con su estado de reposo. Sin embargo, el camión tiene más tendencia a continuar su estado de reposo. ¿Por qué razón? Porque el camión posee mayor masa. Y a mayor masa, mayor inercia. Entonces, este de aquí definitivamente arranca primero. Arranca primero. O vence primero ese estado de reposo. También tenemos que ese mismo carrito, ya cuando hayan agarrado cierta velocidad, si se encuentran por acá y ya tienen cierta velocidad, ya vemos por acá el carrito, que va bastante rápido, ya viene de este lado, fácilmente justamente alcanzó esa velocidad. Aquí tenemos en ese caso que ese carrito y el camión que voy a colocar de este lado, y aquí tenemos ese camión que viene de este lado, también viene a cierta velocidad. Tenemos que este de acá arriba, si los dos aplican de trancazo los frenos, este de aquí frena primero. ¿Por qué razón? Porque este cuerpo tiene menos masa. Y al tener menos masa, tiene menos inercia. Aquí los dos están en movimiento y la tendencia es a continuar su estado de movimiento. Y un ejemplo claro de esto, de por qué dices a los cuerpos con mayor masa les cuesta más trabajo frenar, pues lo tenemos, por ejemplo, en un tren. En un tren,
que es un elemento extremadamente pesado, muchos vagones, muchas cuestiones, al momento de frenar, le cuesta muchísimo trabajo frenar. Inclusive, si va extremadamente cargado, le cuesta kilómetros de espacio para poder frenar, requiere muchísimo espacio para poder frenar. ¿Por qué razón? Porque una medida de la inercia es justamente la masa. Y a mayor masa, mayor inercia. Entonces, esta es la primera ley de Newton como tal. La volvemos a leer. Dice, todo cuerpo en reposo o en movimiento permanecerá en reposo o en movimiento a falta de una fuerza resultante. Y dentro de esta primera ley de Newton, te recuerdo la pregunta inicial que te decía, una nave espacial se desplaza con los motores apagados durante 30 segundos. Que hay un detalle importante. Se desplaza con los motores apagados. Significa que en algún momento ya agarró cierta velocidad. No hay nada que lo frene. A falta de una fuerza resultante, no hay nada que lo frene. Entonces, ¿qué va a suceder? El cuerpo en movimiento continuará su estado de movimiento. Entonces, hasta que la nave no haga otra cosa de prender los motores en reversa, de cambiar su estado, etcétera, con el mismo movimiento que tiene, con ese movimiento va a continuar. Y aquí viene un detalle, dato curioso. Hace un tiempo, un personaje actual, Elon Musk, lanzó un Tesla Roadster, que es un carro, lo lanzó al espacio. Entonces, ese carro que lanzó al espacio, pues obviamente no tiene impulso de absolutamente nada. Se encuentra en movimiento. Continuará justamente su estado de movimiento en todo momento. Ok, esa es la primera ley de Newton. Entonces, nada más recordando, aplica en dos condiciones. Cuando los cuerpos están en reposo y cuando los cuerpos están en movimiento. Si los cuerpos están en reposo, van a continuar en reposo. Si los cuerpos están en movimiento, van a continuar su estado de movimiento. ¿Dónde también se aplica? Un último detalle ya para cambiar de leyes. Tiene tantos ejemplos esta primera ley de Newton que podemos seguirnos aquí todo el live. En este caso, cuando tenemos, por ejemplo, habrán visto a las personas que juegan americano. Son muy corpulentos las personas que juegan americano. Tienen mucha masa. ¿Por qué razón? Porque a mayor masa, mayor inercia. Entonces se encuentran quietos, le dicen, bueno, pues van a recibir el tackle, van a taclear a una persona o van a recibir el golpe de una persona. Y bueno, al tener mucha masa, es muy complicado sacarlos de su estado de reposo. ¿Debido a qué? Primera ley de Newton o ley de la inercia. Ok, vamos ahora a la segunda ley de Newton. ¿De qué se tratará esa segunda ley de Newton? Le dicen a la segunda ley de Newton, ley de la aceleración. Y dice así, siempre que aplicamos una fuerza, se produce una aceleración. Y esa aceleración es directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Esta se le llama segunda ley de Newton. Entonces aquí les voy a poner segunda ley de Newton. Recordando, la primera ley de Newton, ¿cómo se llamaba? Ley de la inercia. En este caso, la segunda ley de Newton, se le llama ley de la aceleración. Segunda ley de Newton. ¿Y qué te dice la segunda ley de Newton? Bueno, vamos a iniciar. Dice, siempre que aplicas una fuerza, siempre que aplicamos una fuerza, se produce una aceleración. Ok, y aquí tenemos lo siguiente. Siempre que aplicamos una fuerza se produce una aceleración. Si tengo mi carrito, que aquí lo voy a poner de este lado ahora. Y se ubica una persona acá atrás de ese carrito. Y lo empieza a empujar. Siempre que se aplica una fuerza resultante, se produce una aceleración.
Si alguien llega y empuja el carro, y el carro está neutral, ¿qué le va a suceder? Pues va a cambiar su estado de movimiento, va a salir del reposo, va a producirse una aceleración. Eso es lo que te indica la segunda ley de Newton. Siempre que aplicamos una fuerza, se produce una aceleración. ¿Y cómo es esta aceleración? Una aceleración, entonces aquí le voy a poner una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza. Y aquí viene unas palabras medio raras. Siempre que aplicamos una fuerza se produce una aceleración. Ya entendimos, al momento de empujar el carro cambia su estado de movimiento, se mueve, entonces ahí se produce una aceleración. Una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza. ¿Cómo sería esto? Bueno, lo voy a ilustrar de la siguiente forma. Tenemos aquí una caja. Aquí voy a poner esa misma caja. Y aquí vamos a colocar que la caja está siendo empujada por una persona. Se produce una aceleración. Entonces, aquí al momento de aplicar una fuerza, voy a poner al momento de aplicar aquí una fuerza, esa fuerza le voy a poner fuerza F, se produce una aceleración. Siempre que aplicamos una fuerza, se produce una aceleración. Aquí de este lado, en vez de una persona, si te pongo dos personas, quiero que veamos qué sucede. Ponemos dos personas aquí. Se va a producir el doble de aceleración. El doble de fuerza produce el doble de aceleración. Y eso indica que las magnitudes sean directamente proporcionales. Que si una magnitud aumenta, en este caso la fuerza, por consiguiente la otra también aumenta. La aceleración también aumenta. Ahora, el carácter vectorial de la fuerza te dice, observa el vector que aparece aquí. Al momento de aumentar al doble el vector, también el vector de aceleración aumenta al doble. Este sería más grande todavía. Aquí está, el doble de aceleración. Ahora, viene otra parte de ese enunciado de la segunda ley de Newton que te dice, siempre que aplicamos una fuerza se produce una aceleración. Una aceleración que es directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Inversamente proporcional a la masa. ¿Y cómo te voy a representar eso? Inversamente proporcional. Y aquí vienen dos detalles importantes, directamente e inversamente. Son cosas diferentes. Voy a representarlo de la siguiente manera. Si tenemos una caja y esa caja le empuja a una persona, aquí voy a poner, le empuja con una persona. Al momento de decir le empuja, bueno, pues está generando una fuerza, un vector de fuerza, produce un vector de aceleración. Aquí viene el vector de aceleración. Ahora, si esa misma persona, usando la misma fuerza, en vez de agarrar una sola caja, agarra las dos y empuja dos cajas al mismo tiempo, pues le va a costar más trabajo, ¿no? Aquí al momento de aplicar la fuerza que tenga por acá, pues va a producirse la mitad de aceleración. Entonces aquí le voy a poner aceleración entre dos. Entonces, ¿qué es directamente y qué es inversamente proporcional? Directamente, si una magnitud aumenta, la otra también aumenta. Si aumenta la fuerza, por consiguiente aumenta la aceleración. ¿Qué es inversamente proporcional? Bueno, que si aumenta una magnitud, en este caso la masa, disminuye la aceleración. Y recurrentemente tenemos varias palabras en la segunda ley de Newton que tenemos que relacionar entre sí. Por ejemplo, aquí viene una palabra, fuerza.
Otra palabra clave de la segunda ley de Newton, aceleración. Otra palabra clave de la ley de Newton, masa. Estas tres cosas tienen que estar siempre presentes en la segunda ley de Newton. Fuerza, masa y aceleración. En mi ejemplo de acá arriba, ¿dónde representamos la fuerza? Pues la fuerza es él, ¿no? Él que está empujando el carro. Fuerza. Aquí viene esta parte. ¿Dónde representamos la masa? Pues la masa sería el carro. La cantidad de materia que posee el carro. ¿Y dónde sería la aceleración? Bueno, justamente el movimiento, el cambio de movimiento que tendría aquí. Entonces tienes tres variables importantes. La variable fuerza, cuya unidad de medida es el Newton. Entenderemos por qué se trata de la unidad de fuerza el Newton. M, que corresponde a la masa. La masa está dada en kilogramos. Y la última parte, que es la aceleración. Y la aceleración está dada en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas son las tres variables que componen la segunda ley de Newton. Y con esas tres variables es como llegamos a la ecuación que define a la segunda ley de Newton. ¿Cuál es la ecuación que define a la segunda ley de Newton? Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y ahí está, como tal, la fórmula de mi segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Y esa corresponde a la segunda ley de Newton. Entonces, retomando. En este caso, la segunda ley de Newton te dice, siempre que aplicamos una fuerza, se produce una aceleración. Empujo el carro se mueve, se produce una aceleración. ¿Cómo es la aceleración? Te dicen directamente proporcional a la fuerza. ¿Qué significa directamente? Que si una aumenta, por consiguiente la otra también aumenta. Si aumenta la fuerza, aumenta la aceleración. Inversamente proporcional a la masa. ¿Qué significa? Que no es lo mismo mover este objeto que mover dos objetos. No es lo mismo mover un camionzote a mover un carrito chiquito, un bochito. Entonces, viene esta parte de la masa. La masa es diferente. Ok, voy a pasar ahora a la tercera ley de Newton. En este caso, tercera ley de Newton también, recordando cómo se construiría en esta parte. La primera ley de Newton se le conoce como ley de la inercia. La segunda ley de Newton se le conoce como ley de la aceleración. Y la tercera ley de Newton se le conoce como ley de la acción y reacción. En esa tercera ley de Newton, pues nos vamos a encontrar con situaciones muy, muy cotidianas en donde está presente esa tercera ley de Newton. ¿Y qué te dice esa parte de la tercera ley de Newton? Bueno, comienza así. Tercera ley de Newton, aquí la voy a poner. En este caso, tercera ley de Newton. Ley de Newton. Ok. Nada más, algo que quiero aclarar aquí, es en la segunda ley de Newton. Tenías la pregunta inicial que te decía, una nave espacial se desplaza con motores apagados durante 30 segundos, luego enciende los cohetes. Al momento de decirte enciende los cohetes, implica que utiliza una fuerza. Y esa fuerza se distribuye sobre la masa, que es el cohete. Entonces se produce una aceleración. Estoy ocupando ahí la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza los cohetes. Fuerza el cohete, la masa que tenga, los kilogramos, la cantidad de materia que lo posea. Y por último, aceleración. Simplemente el cambio de velocidad que se produce en ese momento. Entonces, originalmente iba a la misma velocidad por la primera ley de Newton. Después dice, enciende los cohetes durante 1 minuto. Y bueno, vamos a ver qué sucede después. Ok, viene la parte de la tercera ley de Newton. En la tercera ley de Newton te dice, a cada fuerza de acción, corresponde una de reacción, corresponde una fuerza de reacción
una fuerza de reacción. Mis alumnos se saben siempre muy bien esta tercera ley de Newton, esa siempre se les graba muy fácil. A cada fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, y dirección, de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario, contrario. ¿De qué habla esta tercera ley de Newton? Bueno, un ejemplo clásico, ahora sí, tenemos, por decir algo, que las fuerzas no se encuentran siempre solas, siempre se presentan pares de fuerzas. Por decir algo, si tenemos una persona que está aquí, simplemente por el hecho de encontrarse parado, pues ejerce una fuerza hacia abajo. ¿Cómo se le llama esa fuerza? El peso. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia abajo. Entonces, peso de la persona contra el suelo. Pero, como tú bien sabes, si nada más existiera el peso de la persona contra el suelo, pues no habría manera, no se detendría, ¿no? La persona estaría en caída libre todo el tiempo. Pero no sucede así. ¿Por qué razón? Porque el piso, a su vez, ejerce una fuerza. ¿Cuál es esa fuerza? Fuerza del piso, se le llama fuerza de reacción. Fuerza del piso contra el hombre o la persona contra el hombre. Entonces tienes aquí un par de fuerzas. ¿Cómo son ese par de fuerzas? Son iguales y opuestas. Entonces, aquí tienes dos fuerzas iguales y opuestas. Una fuerza de acción, el peso de la persona contra el suelo. Una fuerza de reacción, que tienes el piso ejerciendo una fuerza hacia él. Ahora, otra parte de la tercera ley de Newton, por decir algo, te pongo un siguiente ejemplo. Cuando tú estás nadando, aquí te encuentras nadando. ¿Tu peso existe cuando tú estás nadando? Pues sí, el peso es una propiedad que se determina en función de la gravedad por la masa de la persona. Entonces, sí tienes peso. ¿Y por qué estás flotando? ¿Por qué no te vas para abajo? Bueno, aquí ejerces una cosa que se le llama peso. El peso va hacia abajo. A su vez, hay algo que te está cargando. ¿Qué es eso que te está cargando? Bueno, pues tienes el peso que va hacia abajo. Y aquí, además de eso, tienes una fuerza que se le llama fuerza boyante o fuerza de flotación. A lo mejor lo veremos más adelante, lo que es el principio de Arquímedes, la fuerza de flotación. Todo cuerpo parcial o totalmente sumergido en un fluido ejerce una fuerza vertical y hacia arriba igual al peso de la persona desplazada. Entonces tienes aquí el peso y la fuerza de flotación. Son dos fuerzas iguales y opuestas. Y aquí otro ejemplo, bueno, puede ser, por decir algo, tengo la pared. Y en la pared, aquí colocamos a la persona. Y aquí ejerces una fuerza, ¿no? Si está empujando la pared, aquí hay una fuerza. Fuerza de la persona contra la pared. Pero la persona no traspasa la pared. Entonces debe de haber algo que la detenga. Una fuerza de reacción. ¿Qué es esto? Pues la fuerza de la pared
contra la persona. Y bueno, cerrando ese tema, Isaac Newton también tiene otra ley que se llama ley de la gravitación universal, que bueno, ese se podrá hablar en otro live justamente de esto. Las leyes de Newton son estas tres. Primera ley de Newton o ley de la inercia. En resumen, la primera ley de Newton aplicaba para dos condiciones, ¿no? Todo cuerpo en reposo o en movimiento continuará en reposo o en movimiento en ausencia de una fuerza resultante. Segunda ley, siempre que aplicamos una fuerza se produce una aceleración. ¿Y cómo es esa aceleración? Directamente proporcional a la fuerza, inversamente proporcional a la masa. Y la tercera ley de Newton que te dice a toda fuerza de acción corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud y dirección, pero de sentido contrario, que siempre las fuerzas vienen acompañadas. Entonces vamos a analizar con respecto a nuestra pregunta. Vamos a ver qué onda con esa parte de las respuestas. Porque bueno, aquí la tercera ley de Newton dicen, pues ¿dónde vendrá aplicada? ¿No vendrá aplicada? ¿Si vendrá en esa cuestión? Entonces vamos a analizar las respuestas a la pregunta que está ahí dada. En este caso, tienes que tu nave se encuentra por acá. Aquí tenemos nuestra nave. Y la nave espacial que tenemos de este lado. Esa nave espacial pues tiene cierta velocidad. Y te dicen en esa parte en esa velocidad, pues tenemos, aquí dice en tu problema, una nave espacial se desplaza con los motores apagados. Entonces en ese caso, primera parte se desplaza con los motores apagados. ¿Qué le va a suceder? Pues va a continuar los motores apagados durante un rato. Aquí te está mencionando que son 30 segundos. Entonces ahí se está aplicando la primera ley de Newton. Ahora, la segunda ley de Newton. Después de eso, enciende los motores. Después de eso viene por acá y enciende los motores. Entonces, ¿qué le va a suceder? Pues va a tener aceleración, que eso es la segunda ley de Newton. Y por último, viene la parte de tercera ley de Newton. ¿Qué es esto? Al momento de aplicar una fuerza, aquí también se está viendo una fuerza de reacción. Aquí está una fuerza de acción y una fuerza de reacción, iguales y opuestas. Entonces, en esencia, en el problema te dicen, se aplica la primera, la segunda y la primera, las tres o la tercera ley de Newton. La respuesta sería justamente, se aplican las tres leyes de Newton. Prácticamente en cualquier situación, se aplican las tres leyes de Newton, prácticamente en cualquier movimiento. Bueno. Me despido de ustedes, soy el profesor Arturo Ruelas, nuevamente aquí transmitiendo desde Unitips. Me despido, hasta la próxima.